acerca del amor. Las alabanzas estuvieron acordes a lo que se va a hablar hoy. Es un tiempo difícil, sumamente difícil. Sea Silao, sea Romita, sea San Antonio, Texas, sea Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Turquía? Es algo que debe de estar moviendo nuestros sensores en nuestras vidas para saber cómo vamos, para saber qué estamos haciendo, para saber si vamos bien. Alejandro, en la mañana la prédica de los que pudimos estar fue algo, wow, acorde a lo que se habla hoy y acorde a lo que está pasando en el mundo. Entonces, puedo preguntarles acerca de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estamos actuando ante una situación. ¿Qué respondemos a la forma de las preguntas? ¿Qué nos está impidiendo avanzar? ¿Qué nos afecta? ¿Qué más podemos poner de pretexto para no estar en sintonía, en sincronización? Ayer hicieron una pregunta a unos jóvenes acerca de cómo puedo estar conectado con Dios. Y lo primero que me vino a la mente es el primer letrero que vi en la iglesia que decía Wi-Fi, conéctate a Dios. Y ese debería ser nuestro Wi-Fi, el tuyo y el mío. Red inalámbrica, Biblia. Contraseña, la que tú quieras. Jeremías, Mateo, Marcos, Judas, la que tú quieras. Ese debería ser nuestro Wi-Fi, nuestra sintonía. Porque nos estamos perdiendo. Teníamos una meta y esa meta lamentablemente la estamos dejando a un lado. Por los afanes, por la tecnología, por la publicidad, por la mercadotecnia, por nuestra flojera. El Evangelio de Lucas es el tercer libro. Recordemos que no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio visto desde 4 personas diferentes. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está escrito entre el año 59 y 70 después de Cristo. Lucas está enfocado en la historia completa de Jesucristo desde su nacimiento y ministerio hasta su crucifixión y resurrección. El Evangelio de Lucas se enfoca en las enseñanzas de Cristo acerca de la salvación y el cumplimiento por Cristo de las profecías. Salvación y cumplimiento de algo que va a pasar. Incluye la bella historia del nacimiento del niño Jesús y la milagrosa concepción hecha por Dios. Es un evangelio sinóptico, recordemos, al igual que Mateo, Marcos y Lucas, repasando lo que estamos aprendiendo los martes. Este evangelio es un sinóptico. ¿Por qué? Porque habla para hombres no espirituales. Nos presenta a Jesús como un hombre perfecto y es dirigido a los griegos. Consta de 24 capítulos y se ha compartido capítulo por capítulo y versículo por versículo. Vamos caminando junto a Jesús por medio de Lucas, por medio de ya casi 2 años. Y nos lleva de la mano. ¿Y qué con esto? Bueno, a partir del 9:51 de Lucas dice que Jesús está subiendo hacia Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? El objetivo primordial de Jesús. El llegar a la meta sin desviarse, sin dejar de orar, sin dejar de hacer la voluntad del Padre, sin desanimarse, sin nada que le pueda impedir llegar allá. Solo venía haciendo la voluntad del Padre. Solo hacía,
Dice que trabajaba solo en lo que era necesario. Otra de las preguntas que hicieron ayer los jóvenes fue: ¿qué profesión debo hacer? ¿O tengo qué profesión me conviene? Y decían por ahí los jóvenes que más bien debería ser la pregunta: ¿cómo debe ser enfocada mi profesión agradando a Dios? ¿Cómo es que yo puedo ser un publicista, un mercadólogo, cuando ahorita lo que es todo lo que es el marketing, todo eso va dirigido a las ganancias? Y implementan y usan pornografía, usan cualquier tipo de cosa que está guiada para que los jóvenes lo puedan hacer. Pero tú, como mercadólogo, siendo cristiano, ¿cómo puedes usar eso? Y lo refiero porque Jesús solamente dice que trabajaba en lo que le agradaba al Padre. No había nada, no había más. Sanaba enfermos, sacaba demonios y batallaba con los fariseos. ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Cuánto conocemos de Jesús? ¿Cuánto sabemos de Jesús? Y aún la pregunta más: ¿cuánto has oído hablar de Jesús? ¿Cuánto has oído hablar de Jesús? No sé cuántos textos haya, no sé cuántos capítulos haya. Lo que sí es que son 66 libros. Pero ¿cuánto has oído hablar de Jesús? ¿Cuánto sabes de Jesús? En el capítulo 11, por petición de sus discípulos, nos enseña a Jesús a orar. ¿Se acuerdan? La oración modelo. En el capítulo 12 nos dice que nos guardemos de toda avaricia. Y a partir del capítulo 13 nos habla por medio de parábolas. Entre ellas, yo pienso que si hago una encuesta ahorita y hablo de parábolas, creo que la primera que nos viene a la memoria es la de la oveja perdida, ¿no? Está la moneda perdida y está la del hijo pródigo. El precio de ser su discípulo, es decir, aborrecer a su padre, a su madre, a su hermana, etcétera, etcétera. Ningún siervo puede servir a los dos señores. ¿Se acuerdan que hemos estado haciendo los dos? Quiero recapitular todo esto porque es importante hacerlo. Es importante recordar todo lo que cada domingo hemos venido leyendo, de que cada domingo hemos venido exponiendo. Hablamos del rico y el Lázaro, la vida después de la muerte, del reino de Dios, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerdan de la viuda? Que se hacía que posiblemente el juez decía que estaba harta de la mujer, que hasta yo creo en la hora de la comida la veía. Decía Jesús: orar sin desmayar. Del fariseo y del publicano, de que el publicano sabía de un corazón contrito de aquel que estaba tal vez postrado, agachado y no era digno siquiera de voltear a ver al templo. Y en cambio el fariseo, aquel que venía y recriminaba y que yo no soy como este, y que no soy como este significaba al yo no soy como mi esposo, o yo no soy como mi esposa, o yo no soy como este. El de que de cierto os digo, que aprendimos que era que algo que se cumple, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Del joven rico que decidió amar más a las riquezas. ¿Se acuerdan? De cuando Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Y cuando cura a Bartimeo. Definitivamente, hermanos, este tiempo en el cual hemos estado sentados aquí, en el que hemos venido, y gracias a Dios por sus vidas que han invertido este tiempo aquí sentados,
escuchando de su palabra, tiene que haber definitivamente Jesús transformar nuestras vidas. Con cada texto y con cada versículo nos va enseñando y nos exhorta a la vez. Tiene que ir cambiando y transformando y regenerando y preparándonos para ser sus discípulos, para ser sus verdaderos discípulos. Es decir, amar menos a mi esposa que amar más a Dios. Amar menos mi trabajo que amar menos o amar más a Dios. Amar más al que tengo que lavar. Amar más que tengo que hacer la comida. Amar más. Cuando dice la alabanza que Él nos amó tal cual. Jesús nos lleva con Él en este peregrinar hacia el padecimiento de la cruz. Comprender que por nosotros murió. Él decidió pagar el precio por ti y por mí. Recordemos que solo somos peregrinos, vamos de paso. No seamos necios, incrédulos y malagradecidos como los hebreos. Alejandro en la mañana hablaba acerca de que el desierto siempre va a haber. Créanlo, siempre va a haber un desierto en nuestras vidas. Siempre va a existir un desierto en nuestras vidas. Desierto, llámalo como quieras. Desierto de enfermedad, desierto de problemas con mi pareja, desierto de problemas con mis hijos, desierto por problemas de dinero, y puedo seguir, y son desiertos en los cuales, ¿saben cuál es la mejor forma de atravesarlos? En el que tú y yo sepamos que Jesús está ahí. Es el único que está ahí, escuchándote, es el único que está con su brazo extendido para ayudarte. Y aún así muchas veces no seguimos siendo como aquellos que vieron cuando se abrió el mar rojo. Seguimos siendo como aquellos que vieron a Moisés bajar y escuchar trueno y sabiendo que Jehová estaba ahí, y aún así seguían necios y seguían de incrédulos. Ahorita les acabo de decir algo acerca de que hay gente en ese momento, ahorita, exactamente en este minuto de las 6:11, acaba de morir otra persona. ¿Y qué creen? Que hay personas en las que mueren. Y morir hablo de sin Dios. Y morir hablo que se van al infierno. Y morir hablo de que no hay esperanza. Y morir hablo de que cuando ahorita los están preparando en el hospital para entregarlos, en su casa hay agonía, hay luto y hay desesperación. Cuando tú y yo tenemos a un Jesús que nos ama, a un Jesús que está aquí, a un Jesús que dice Alejandro que a pesar de todo Él está ahí. Y cuando digo que Jesús y nuestros desiertos, debemos estar seguros y debemos estar conscientes de que Jesús nos sustenta. Y ocasionalmente y conjugo el verbo sustentar como algo de ahorita, que está pasando ahorita. No como el de que sustentará, porque entonces si utilizo el verbo de sustentar es como algo que puede suceder o no, o que lo dejará de ser. Y no, Jesús siempre te sustenta. Aunque no lo veas, pero Jesús siempre te sustenta. Y si no me crees, cuando estés delante de Jesús, cuando estemos delante de Jesús, pregúntale, ¿por qué un día yo iba a ir a esa casa o iba a ir a esa calle y de repente por algún motivo me desvié? ¿Sabes por qué? Porque tal vez en esa esquina te iban a matar. Dios nos sustenta siempre, aunque no lo veamos.
Queremos ver a un Jesús que nos habla de, no, espérame, José Luis, no pases por ahí porque te van a asaltar. Queremos seguir viviendo bajo esa situación, no es cierto. Pero bueno, esta es mi premisa, este es mi contexto, eso es lo que quería hacer. Decirles, recordarles de cuánto amas a Jesús, de cuánto lo conoces, de cuánto has oído hablar de Él, de cómo estás, cómo te sientes, cómo actúas bajo una circunstancia, cómo respondes, cómo haces las cosas. Acompáñame por favor a Lucas 19. Lucas 19 del 1 al 3, por favor. ¿Qué dice su título? ¿Cómo? ¿Verdad que dice Jesús y Zaqueo? Entonces, ¿el primero es Jesús? Bueno, pues de él he hablado. De Jesús y Zaqueo. ¿Lo tenemos todos? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradezco este tiempo, Padre, en el cual nos permites estar delante de tu presencia, porque sí, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias por dignarte estar aquí con nosotros, cumpliendo tu promesa que donde dos o más se reúnan, tú estarás en medio de ellos. Te doy la bienvenida y aún te ruego que tu Espíritu Santo sea el que se mueva en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo venga y hable por mí, que esta palabra expuesta sea tuya, Señor, la que se exponga y la que se explique, para que mis hermanos la atesoren, para que mis hermanos la reciban y, Señor, la mastiquen, es decir, la mediten, para que juntos podamos aprender y crecer en tu conocimiento, Dios, porque no hay otra mejor forma, ni hay otra cosa mejor que hablar de ti, Padre. Bendice a mis hermanos, quita sueño, quita todo lo que pueda apartarnos o distraernos, y que tuya sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús pasa y pasa y pasa y va a seguir pasando y seguirá pasando, y ¿qué creen? Nunca se va a cansar de hacerlo. Él es respetuoso, no nos exige. Su amor lo soporta todo. Él quiere entrar para que vivamos. Es decir, estar vivos, que nuestros sentidos estén conectados con Él. Recordemos que Él es el dador de la vida. Acompáñame a Job, por favor. Job 33:4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Sale? Job 33:4. Repito, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Verbos de pasar y entrar. Sea que el texto esté como habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, o el de que pasando por la ciudad, entrando a Jericó, está Jesús. Job 33:4, ¿lo tenemos? El Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló. El Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló del Omnipotente, me dio vida. Vamos a tener un poquito aquí. ¿Se acuerdan quién fue Job? ¿Alguien sabe quién fue Job? Recordemos la vida de Job. Cuando hablamos de Job, hablamos de aquel que algunos podemos decir era inmensamente rico. Tenía mucha riqueza. Pero también Job es el que hablamos y decimos que perdió todo. Y también podemos hablar de Job, que fue enfermo. Pero hay algo muy importante aquí. Job fue atacado
Porque Satanás, y así está escrito, Satanás fue a la presencia de Dios y le hizo saber que Job era un hombre justo y que tocara y que probara a Job. ¿Tú qué haces cuando Dios te prueba? A Job dice: quien lo acusa es el mismo que te acusa a ti y a mí. De día y de noche nos acecha, nos desvía y lo peor, nos desconecta de estar vivos con Jesús. A Job era un hombre rico, Job era un hombre piadoso, Job era aquel que daba holocaustos a favor de sus hijos por si pecaban. Y de repente Job es tocado por Satanás y le dijo: Jesús, tócalo. Porque, ¿qué creen? Porque Dios sabía quién era Job. Pregunta: ¿tú sabes si Dios sabe quién eres? ¿Cuál fue el final de Job? Le devolvió muchas cosas, pero no pensemos en lo que le devolvió, pensemos en que alcanzó vida eterna por medio de él. También Jesús anhela entrar en nuestras vidas, permanecer y siempre levantar su trono de autoridad en nuestros corazones. Es lo que quiere Jesús, gobernar en nuestras vidas. No solamente que pase, sino que entre en nuestras vidas. Jesús anhela venir, pero anhela que entre en nuestras vidas. Acompáñenme a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 3:20. Recordemos, estamos hablando de que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Estamos viendo verbos acerca de pasar y de entrar. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿qué esperamos para que viva de día y de noche con nosotros? ¿Qué sigues esperando para que Jesús permanezca ahí? Porque, ¿sabes? Tú y yo lo sacamos a cada ratito. Por tu afán, por mi necesidad y por nuestra necedad. Jesús dice que pasó y entró en Jericó. En el capítulo 19 que acabamos de empezar, escúchenme esto. Esto es muy importante que sepamos. Es un contexto histórico. Dice que Jesús está pasando por Transjordania, por el río Jordán, al lado de Jericó. Y está, ¿saben a cuántos? Solo a 30 kilómetros de su meta, Jerusalén. 30 kilómetros es como de aquí a León, más o menos, Juan. Un poquito más allá, casi a Plaza Mayor, por ahí. Ok. Bueno. Está a muy poco tiempo Jesús de llegar al Calvario. Aquí en Jericó, recordemos dos acontecimientos. El primero, la curación de ceguedad de Bartimeo, lo cual lo registran Mateo, Marcos y Lucas. Y el segundo acontecimiento, ¿cuál es? El de Zaqueo. Ojo, solamente lo registra Lucas. Y esto debe llamar mi atención y tu atención. Así como la resurrección de Lázaro solamente lo registró Juan, así solamente Lucas registra a Zaqueo. Zaqueo, de aquí en adelante, debe de hacer en tu vida algo que te mueva. Lucas 19 del 1 al 10 tiene una enseñanza tan preciosa
que platicando con Alejandro decía, ¿qué hago, Alex? Hay mucha sabiduría aquí, ¿qué hago? Me dice, tienes la posibilidad de hacerlo, de exponerlo en 2 o hasta 3 o hasta en 4 prédicas. Porque hay cosas, hay verbos, hay circunstancias que son tan hermosas para ti, para mí, de enseñanza, que debemos hacerlo. Entonces, Lucas solamente registra a Zaqueo. Y es importante comparar tanto Bartimeo como a Zaqueo, y escúchenme que estoy diciendo eso. Hace 8 días nos compartía Alex acerca de que Lucas, por ser médico, él tenía un secreto, una profesión de decir, los doctores nunca te van a decir, ¿sabes qué? Vino un paciente, se llamaba tal y tenía esa enfermedad. Yo quiero suponer que al igual que Alejandro, él tenía ese tipo de cultura de no revelar. Pero Mateo y Marcos en especial habla de Bartimeo como su nombre. Y entonces Jesús habla a Bartimeo y habla a Zaqueo. Es decir, les habla por sus nombres. Tenemos que estar tú y yo alertas para que cuando nos llame, estar atentos. Y bueno, se hablan de ciertas incapacidades que para Zaqueo no son ni excusa, ni es un desánimo, y mucho menos un pretexto. ¿Por qué? Ahorita vamos a saber quién era Zaqueo. Y vamos a hacer esta comparativa. Entrando a Jericó y dentro de Jericó, había un ciego y había uno de baja estatura. Una deficiencia tanto de Bartimeo como de Zaqueo. Uno oye a la multitud y pregunta qué pasaba. El otro no ve por la causa de la multitud, pero procura ver quién era Jesús. Hace 8 días, Alejandro les explicó acerca de Bartimeo. Hoy toca hablar de quién es Zaqueo, pero vamos a hacer algo. Levántense un poquito, porque todos me están viendo bien chido. No sé si me están haciendo viscos o me están haciendo ojitos, o me están enseñando si tienen muelas de juicio o si tienen caries. Hay que levantar las manos un poquito, hay que codear al de al lado y decir, no te duermas, está chido. Zaqueo, Zaqueo, ¿sale? Yo sé que es tiempo como para estar en casita y 6:26 y estar acostados, pero créanme que esto está bueno. ¿Sale? Entonces, se pueden sentar. Entonces, un ciego llamado Bartimeo, un chaparrito llamado Zaqueo, uno no veía, pero oía la multitud, y el otro que veía, que oía, dice que no veía la multitud, pero ambos procuraban ver a Jesús. Ambos tenían la necesidad de ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? Les soy sincero. Alejandro en la escuela una vez nos hizo, si mal no recuerdo, nos dijiste que anotáramos 100 atributos de Jesús. Y hace poquito investigué, hay muchísimos. Pues hablemos de Jesús, el autor de la salvación, el autor de la vida, el autor y consumador de la fe, el primero y el postero, el alfa y la omega, el camino y la verdad y la vida, el consolador, nuestra propiciación, nuestro perdón, nuestra salvación, nuestra expresión. Le escupieron en su rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con las varas. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El que murió, pero que también resucitó, el que intercede de día y de noche por ti hasta el fin del mundo. Y saben, puedo seguir.
hablando de Jesús. Y puedo seguir hablando de la misericordia de Jesús. Y puedo hablar de Jesús, de todo lo que es Jesús para ti y para mí. ¿Cuánto sabes de Jesús? ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Cuánto has oído hablar de Jesús? ¿Sabes? Bartimeo tenía la necesidad porque era ciego. Pero yo estoy ciego a veces espiritualmente, porque quiero ver que alguien venga y que no tengo dinero para comprar, y quiero ver a alguien que venga y me dé, y que yo vea, que saque su cartera y que me dé un billete de 200 para poder confiar y para poder estar. Pero esa es mi ceguera. Uno tenía esa necesidad de ver. ¿Y sabes? Bartimeo debió haber escuchado de Jesús, debió haber oído hablar de Jesús. Al igual que Zaqueo, tanto uno como el otro tenían esa necesidad. Y veamos el contraste. Bartimeo, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Mendigaba. Bartimeo estaba en la calle mendigando. Mendigar significa estar esperanzado a que alguien ayude. Mendigar es eso, estar esperanzado a que alguien ayude. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo era un adinerado, un rico, alguien con mucho dinero. Y así ambos buscaban saber quién era Jesús. Lucas 19:2, por favor. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué dice? Y rico. Zaqueo era, le voy a dar una biografía de Zaqueo. Zaqueo es un recaudador de impuestos judío. Era uno de los recaudadores jefes con sede en el oasis de Jericó. En el oasis, cuyas palmeras y huertos producían abundantes frutos sujetos a la vigilancia y a la competencia del fisco. Judío de nacimiento, era, escúchenme, esto me gustó. Algo de sus atributos dice que era cordialmente odiado. Así dice, era cordialmente odiado por sus compatriotas a causa de su profesión, que lo colocaba entre los pecadores públicos. Es decir, ahí va Zaqueo, mira. Bueno, más bien, ahí va Zaqueo, mira. Es corrupto. Ese es corrupto. Ese es malo. ¿Sabes que esa casa la hizo porque cobró más impuestos del que debía hacer? Sí, que lo colocaba entre los pecadores públicos. Cuando la palabra dice que era jefe de los publicanos y rico, cuando la palabra dice que era rico, es porque en realidad lo era. ¿Sale? Dicen que no va a haber alguien mayor ni más rico que el rey Salomón, porque el rey Salomón tenía, no sé, bueno, pues Zaqueo era rico. Y recordemos cómo se ganaba el puesto, la plaza de ser recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan que se los compartí? Era una subasta. Roma sacaba como una especie de subasta, y el que tenía más dinero era el que se ganaba el puesto para tener esa recaudación de impuestos. Vestía con ropa fina, con pura Gucci, con pura Louis Vuitton, con Rolex, con Zara, no sé si Zara sea buena marca. Usaba oro de 24 quilates. Se comportaba como un poderoso, comía con los gobernantes, se codeaba con los gobernantes. Y algo que me llamó mucho la atención, dice que guardaba las apariencias. Y quiero que esto lo recordemos para de hoy en ocho: guardar las apariencias. 19:3, por favor. Lucas 19:3. Voy a desmenuzar un poquito el Lucas 19:3. Hablemos de que procuraba. Zaqueo procuraba.
En el diccionario la palabra procuraba significa intentar conseguir o lograr un objetivo o un fin. Procurar deriva del vocablo latino procurarse. Es un verbo con varias acepciones. Puede tratarse de la acción de lograr, obtener o comprar algo. Lucas no lo registra, pero el uso de los verbos procurar, podemos darnos cuenta que en la vida de Zaqueo, sí, de Zaqueo, el que tenía mucho dinero, sí, de Zaqueo, el que no le faltaba nada, sí, del Zaqueo, que vestía y que tenía banquetes y que iba y venía, pero pasaba algo y no se sentía cómodo con todo lo que tenía. Y definitivamente, escúchenme esto, y lo voy a poner aquí. Había oído hablar de Jesús. ¿Sale? Zaqueo había oído hablar de Jesús. Y no creo que en las reuniones de los romanos o de los altos mandos, en las comidas, ahí lo había oído hablar Jesús. Yo no lo creo. Pero Zaqueo había oído hablar de Jesús. El Jesús que hace milagros, del Jesús que sana enfermos. Insisto, no lo registra Lucas, pero ¿qué creen? Zaqueo también había oído hablar que había resucitado a su amigo Lázaro. Y había oído hablar de que Jesús lloró. Y había oído hablar de que Jesús sacaba demonios. Todo eso Zaqueo oía. Y entonces, ¿qué pasa? El corazón de Zaqueo se vuelca. Y eso es algo padre. Le compartí a mi hija. Yo había escuchado de que nuestro corazón se vuelca y había escuchado de gente que había utilizado esa expresión. Y hasta hoy aprendí que es un corazón que se vuelca. Dice que un corazón que se vuelca es igual a un corazón que ha dejado de latir o que se ha parado por un momento. Eso pasó en la vida de Zaqueo. Zaqueo hace un stop en su vida, hace un análisis, es diligente y actúa sabiamente. Procurar es la realización de ciertas acciones para que se concrete aquello que se anuncia. Veamos 3 ejemplos. Procura, Oscar, hacer lo que te pedí antes de la medianoche si no quieres tener problemas. Mel, procura comer saludable porque es indispensable para tu vida. Pero hablemos de Zaqueo. Zaqueo decía: procuraré ver a Jesús porque así alcanzaré la salvación. Sí, Zaqueo, del que tiene mucho dinero. Sí, de Bartimeo, del que no tenía dinero, que mendigaba. Pero ambos protagonistas habían oído hablar de Jesús. Y los dos procuraban, por todos los medios habidos y por haber, saber quién era Jesús. Y saben, sabremos más adelante el anhelo del corazón de Zaqueo al procurar ver a Jesús y su consecuencia. Pero ¿saben? Cuando habla de que procuraba verlo, acompáñenme a Salmos 139, 1:6. Porque el procurar ver a Jesús en tu vida y en mi vida representa muchas connotaciones. ¿Sabes? Yo quiero ver a Jesús porque tengo un problema. ¿Sabes? Yo procuro ver a Jesús porque necesito dinero. ¿Sabes? Yo procuro ver a Jesús porque quiero tener novio. Pero ¿sabes? Procuro ver a Jesús porque quiero ver con ojos espirituales qué está pasando en mi vida. ¿Sabes? Procuro ver a Jesús porque quiero ser mejor. Salmos 139, 1-6, ¿lo tenemos? ¿Qué dice tu título?
omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios sabe, como leímos, que antes de que tú y yo hablemos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. ¿Cómo le buscamos tú y yo? Zaqueo había oído hablar de Jesús. Tú y yo, ¿qué has oído hablar de Jesús? ¿Qué has oído hablar de Jesús? ¿Hemos oído acerca de su creación, de su soberanía, de lo que está haciendo por nosotros, de su protección, de sus cuidados, de su perfección, de su inmenso amor? Pregunta, y esa la contestas tú. ¿En verdad es genuino nuestro procurar verle para amarle? ¿En verdad procuramos ver a Jesús para agradecerle? ¿En verdad es genuino procurar ver a Jesús para agradecerle? ¿Para bendecirle? ¿Para honrarle? ¿O simplemente lo hacemos de esta forma? Acompáñame a Lucas 9, 7, 9, por favor. Atrasito de lo que estamos en Lucas 19, atrasito Lucas 9 del 7 al 9. Lucas 9 del 7 al 9, ¿lo tenemos? Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. ¿Quién dice? Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, es decir, estaba maravillado, estaba inverosímil y sabiendo de lo que hacía Jesús, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Y qué dice? Y procuraba verle. Dicen algunos historiadores que este Herodes, ¿se acuerdan quién fue Herodes? Tenía una casa de lujuria, tenía una casa de... muchas cosas. Para él todo le era en la tierra fácil de lograr y hacer. Pero en el corazón de Herodes había mucho morbo para saber quién era Jesús. ¿Cómo procuras ver a Jesús tú? ¿Cómo procuras conocer a Jesús? Continúa diciendo el 19:3, ver quién era Jesús. Dice que para Zaqueo él era algo que era apremiante, necesario, y dice: acomodé el lugar, quiero saber quién era Jesús, quiero saber quién es Jesús. Pero ¿qué creen? Empiezan los impedimentos. Vamos a ver la actitud que tiene y la postura que tiene este Zaqueo. Dice, continúa diciendo: pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Cuál es tu impedimento, hermano, hermana? ¿Qué te impide llegar a Jesús? ¿Tu estatura? ¿Tu distancia? ¿En dónde vives? ¿No tener en qué moverte? ¿Tu esposo, tu esposa, tu familia? Como ya lo mencionamos al principio, ¿qué hacía Bartimeo, Alex? Gritaba. Cuando le decían cállate, decía Bartimeo: no me interesa.
No hay ningún obstáculo que procure ver a Jesús. Bartimeo simplemente gritaba. Y no le importó gritar, aunque la multitud le decía, cállate Bartimeo. Bartimeo seguía y gritaba aún más. Zaqueo, al saber su antecedente, que era una persona odiada, mal vista, rechazada, marginada, algo así como alguien con lepra, porque veían a Bartimeo y decían, oh, ahí viene el recaudador de impuestos, aléjate, vamos a cambiarnos de calle, vamos a cambiarnos para acá. Dice, y al estar detrás de la multitud, obviamente nadie pretendía dejar pasarlo. O sea, es como que cuando Jesús está adelante y está la multitud, y de repente yo soy el último de la multitud y veo Zaqueo y lo veo y me apego más con la persona que está al lado porque no lo va a dejar pasar. No había nadie que abriera el camino o que se quitara para que Zaqueo pasara y estuviera delante de la presencia del Señor. ¿Pero qué creen? Nada de ello le impedía o nublaba su visión acerca de Jesús, siendo Él el camino y la verdad y la vida. ¿Saben por qué cito Jesús, el camino y la verdad y la vida? Porque adelante en el capítulo, en el texto que sigue, dice que Zaqueo sabía precisamente la dirección correcta en la que Jesús iba a ir. Hermanos, quiero que hoy, si tienen tiempo en la tarde, durante la semana, investiguen quién era Zaqueo. Tengan esa necesidad o esa curiosidad de ver quién era Zaqueo. Porque Zaqueo, a pesar de todo lo que tenía él, dicen historiadores, que él ya tenía bien trazado todo. Dice Zaqueo que a como diera lugar tenía que ver a Jesús. No había nada que le iba a impedir conocer y ver quién era Jesús. Absolutamente nada, ni la multitud. Porque dice que cuando la multitud cerraba su camino, porque sabían quién era Zaqueo, Zaqueo dice, yo sé por dónde va a ir Jesús. Jesús viene para acá y Jerusalén es para allá, y si Jesús va a estar aquí, entonces yo voy a venirme para acá. ¿Y qué creen? Hay un árbol, hay un sicomoro y ahí me voy a subir. No me importa que nadie me abra paso, no me importa que aunque cierren las piernas porque soy bajito y me vaya hincado y sé que nadie me va a dar paso, Zaqueo, a como dé lugar, tenía que ver a Jesús. A como dé lugar, tenía que verlo. Y entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Corrió. Ok, Jesús viene para acá y Jerusalén es para allá. Jesús tiene que venir por acá y la gente tiene que abrirse para que Jesús venga, y entonces, a causa de mi estatura, me voy a subir. Nada le impedía. Procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo quería poner sus ojos en Jesús. Él lo buscó. Tal vez Zaqueo había escuchado que Jesús aceptaba a personas como él. Y aquí el historiador para mí era el de que sabía Zaqueo que Jesús aceptaba a personas como él. Porque acuérdense, Jesús ya había comido con un publicano. Ya había estado en casa de un publicano. E incluso uno de sus discípulos es publicano. Entonces, Zaqueo sabía que Jesús aceptaba a personas como él, despreciados, los que eran despreciados, los que eran marginados. Él anhelaba ver a este notable hombre llamado Jesús por sí mismo. Él ya no quería seguir escuchando hablar de Jesús. Zaqueo ya no quería seguir oyendo quién era Jesús. Zaqueo quería verlo por él mismo. Era pequeño de estatura. Su estado natural lo ponía en desventaja al buscar a Jesús. Es probable que esto también afectó su personalidad, pero no impidió ver a Jesús. Si Zaqueo tuviera un corazón pequeño, se habría rendido y no se hubiera esforzado en buscar a Jesús. Ni modo.
modo. Yo quería ver a Jesús, no me dejaron pasar, ni modo. ¿Qué crees, mujer? No vi a Jesús. Oye, pero te hubieras pasado por abajo. No, es que cerraban las piernas. ¿Qué impedimento hay para buscar a Jesús, hermanos? ¿Qué impedimento? ¿Qué te impide saber de Jesús, conocer de Jesús? Si Zaqueo tuviera un corazón pequeño, se habría rendido y no se habría esforzado en buscar a Jesús. Pero Zaqueo había tenido una gran voluntad para hacerse rico, dice, y ya había encontrado la manera de lograrlo. ¿Cómo? Cobrando de más. Si Roma le decía que el impuesto era de 100 dracmas, decía Zaqueo, yo voy a cobrar 300 y me quedo con 200 y los 100 se los doy a Roma. Así como tuvo la forma de hacerse rico, dice, y ahora tenía una gran voluntad para ver a Jesús. Y él no era del tipo de persona que se rendía. Zaqueo no se rendía. Zaqueo acomodé el lugar, dice, quiero ver a Jesús. Por último, vamos a ver, ¿qué significa la multitud? La multitud es una masa o un público. Dice, es un conjunto de gente indiferenciada. Eso me gustó. Conjunto de gente indiferenciada. ¿Qué significa? Que no hay un carácter afín. Dice que la multitud es el que recibe los aplausos de la multitud muy emocionado. ¿Qué pasa en esto? Esta multitud es la misma que aparece en Lucas 14 del 25 al 27, que es cuando les dijo el precio de ser su discípulo. ¿Se acuerdan? En ese tiempo Jesús voltea y les dice, ¿en realidad quieren ser mis discípulos? Aquí Jesús lo que está haciendo es que hace una depuración de gente. En Lucas 14 del 25 al 27 Jesús hace una depuración y les dice, hey, ¿ustedes vienen conmigo a Jerusalén? ¿En verdad quieren ser mis discípulos? Pues entonces aborrece a tu padre y a tu madre y a tu hermana y a tu hermano y toma la cruz y sígueme. Entonces de esa multitud mucha se rindió. ¿Pero qué creen? Hubo mucha de esa multitud que seguía a los pies de Jesús, detrás de Jesús, pero con un carácter no afín a él. Es decir, para estorbarle a Jesús, como para estorbarle a Zaqueo, como para estorbarle a Bartimeo, como para estorbarte a ti y como para estorbarme a mí. Mucha gente lo seguía, y estos son al momento los que quisieron ser ocasión de desánimo en la vida de Zaqueo, lo cual no lo consiguieron. Este ya tenía un objetivo bien trazado, bien detallado, y nada ni nadie lo iba a desviar del camino. Nadie. Dice Zaqueo, acomodé el lugar, quiero ver a Jesús. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu amor, tu misericordia y tu amor, tu fidelidad. Padre, te ruego y te suplico que nos des el deseo y el anhelo de oír más de ti, de conocer más de ti, de saber más de ti, y que así, Dios, como Zaqueo, este hombre que para mi vida y para la vida de mis hermanos debe y va a representar un punto muy especial en nuestras vidas. El Evangelio de Lucas es algo, Padre Dios, que lo hemos venido estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo. Pero en especial Lucas 19 del 1 al 10 hay algo tan hermoso, Dios, que nos debería animar, Dios, y que debemos procurar conocerte a ti, venir a tus pies, saber de ti, Señor. Conjugar ese verbo de procurar ahorita y no el de procuraré mañana, cuando no sé si mañana haya ese tiempo. Procurar hoy buscarlo, procurar hoy buscarte, Señor, procurar hoy permitir que si pasas
te quedes y entres en mi corazón y en mi vida y habites con poder y autoridad. Establece tu reino, Dios, en nuestras vidas y apártanos, Padre. Aparta todo aquello, a esa multitud, Dios, a esa muchedumbre que nos impide llegar a tu presencia, que nos impide conocerte más, que nos impide oír más de ti, Señor. Ayúdanos a que esta semana que empieza, Dios, podamos ser un Zaqueo, podamos conocer de ti, Señor. También te ruego, Padre, que prepares nuestros corazones para el sábado en la reunión de matrimonios. También te ruego, Dios, que si no hay trabajo para mis hermanos, proveas de Él, sustenta sus vidas, abastece sus alacenas. Y como esposos, Dios, que ese amor procure en nuestras vidas ser mejor. Apoyarnos, Padre, amarnos, respetarnos, procurarnos. Procurar significa el estar al pendiente de mi esposa, de mi esposo, de mi hijo, de mi hija. Procuraré tenerle el almuerzo, procuraré recibirlo con amor, procuraré bendecirle, procuraré. Permanece en nosotros, Dios, que no solamente te dejemos pasar, sino que te quedes con nosotros, Padre. Y muy en especial, Dios, te doy gracias por la vida de mi hermana Yolanda. Gracias por ser tan bueno y misericordioso. Gracias, Dios, por solo decirnos y decirle que tú eres fiel en su vida, Dios. También bendice a nuestra hermana Aurelia y bendice todo lo que está aconteciendo aquí en San Antonio, Texas, Padre. Te pido para que esta inseguridad que hay no toque a cada uno de mis hermanos, que no toque a ninguno de mis hermanos que viven aquí, y aún los que venimos, Dios, para que sigamos protegidos por ti, siendo invisibles y viniendo a compartir de tu palabra. Y aún, Padre, si este es el momento oportuno, y te lo ruego, Espíritu Santo, que intercedas por mí con gemidos indecibles delante de la presencia del Dios, para que este tiempo de incertidumbre y de miedo en San Antonio, Texas, es para acercar a la gente. Bienvenido, Dios. Cada uno de nosotros debemos estar preparados y queremos estar preparados, Dios, para recibir a esa gente que con miedo está sufriendo de la inseguridad que está pasando aquí. Haz, Padre, que este tiempo, si tú lo quieres, se acerque la gente. La recibimos con amor como tú nos recibes día a día. Y haz, Dios, que podamos estar seguros de estar yendo y viniendo. Y aún, Padre, glorifícate aún más. Te lo pido y te doy muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.